Dicen que ser trailero es como ser un lobo solitario. Y sí, es verdad. Las noches largas, el rugido constante del motor y el asfalto interminable son mi hábitat. Llevo casi 20 años en esto, recorriendo México de punta a punta, transportando desde frutas hasta maquinaria pesada. En ese tiempo he visto cosas que contarías en una cantina con una cerveza en mano y otras que prefieres enterrar en tu memoria. Esta historia es una de esas que preferiría olvidar. Todo comenzó en una noche de noviembre. El viento arrastraba el aroma de tierra mojada y las estrellas, cuando lograbas verlas entre los cerros, parecían burlarse con su lejanía. Había salido de Monterrey por la tarde con un cargamento de tarimas de acero rumbo a Guadalajara. Sabía que la ruta era pesada, sobre todo porque tenía que cruzar un tramo conocido como la Carretera del Diablo, cerca de Zacatecas. Era un trayecto solitario, apenas transitado y lleno de curvas cerradas que parecían hechas para ponerte a prueba. Antes de partir, mi esposa me llamó, preocupada. Otra vez esa ruta, ya sabes lo que cuentan de ahí, que los traileros desaparecen, que ven cosas. Le dije que no se preocupara, que esas historias eran para asustar a los nuevos. Pero mientras hablaba, noté algo en su tono. No era solo el miedo común. Había algo más, como si quisiera decirme algo y no se atreviera. Ten cuidado, fue lo último que me dijo. Y ahí estaba yo, manejando bajo el manto de la noche, con el rugido del camión como mi única compañía. La música del estéreo apenas ayudaba a mantenerme alerta, así que decidí bajar el volumen y abrir un poco la ventana. El aire frío me golpeó la cara y por un instante me sentí vivo. Fue entonces cuando ocurrió. La dirección se bloqueó, justo cuando vi una figura cruzando la carretera. El volante no respondió y el camión giró hacia el arcén, donde una sombra apareció fugazmente. Pisé el freno con todas mis fuerzas y el chirrido de los neumáticos rasgó el silencio. El tráiler se detuvo a centímetros de un barranco y mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. Me quedé ahí unos segundos, tratando de recuperar el aliento, pero algo no cuadraba. Miré por el parabrisas y no vi a nadie. Salí del camión pensando que quizá había atropellado a alguien. Caminé hacia el frente con la linterna de mi celular y el haz de luz iluminó la carretera vacía. «Hola, ¿hay alguien ahí?». No hubo respuesta, solo el sonido del viento entre los matorrales. Estaba a punto de regresar cuando lo vi. En el suelo, justo donde creí haber visto la figura, había unas huellas pequeñas, como las de un niño. Eran frescas, marcadas en la tierra húmeda, y llevaban hacia el barranco. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Esto no puede ser», murmuré, más para convencerme a mí mismo que por otra cosa. Regresé al camión y me subí de un salto, cerrando la puerta tras de mí. Encendí el motor y revisé la dirección. Parecía que todo estaba en orden, pero el nerviosismo ya había echado raíces en mí. Decidí continuar. Mientras avanzaba, no podía quitarme de la cabeza esas huellas. ¿Qué hacía un niño en medio de la nada a esa hora? La carretera estaba completamente desierta y las luces del tráiler apenas iluminaban unos metros más adelante. Aún así, seguí manejando, tratando de mantener la calma. Pasaron quizá 30 minutos cuando algo más sucedió. En el retrovisor vi algo moverse. Era rápido, como una sombra que se deslizó por un instante. Pensé que era mi imaginación, el cansancio jugando con mi mente, pero entonces lo vi de nuevo. Esta vez, más claro, una figura menuda corriendo detrás del camión. «No puede ser». Apreté el acelerador, tratando de dejar atrás lo que fuera que estuviera siguiéndome, pero la figura seguía ahí. De repente, desapareció. El sudor me caía por la frente y mis manos temblaban en el volante. No sé cuánto tiempo pasó antes de que decidiera detenerme en una gasolinera. Necesitaba descansar, aclarar mi mente. El lugar estaba casi vacío, salvo por un par de coches estacionados y un anciano que atendía en la tienda.
Bajé del camión, todavía temblando, y pedí un café. ¿Todo bien, joven?, me preguntó el hombre mientras me servía. No quise contarle lo que había pasado. En lugar de eso le pregunté, ¿ha escuchado historias de esta carretera? El viejo me miró con una expresión grave. Muchas. Dicen que aquí pasan cosas que nadie puede explicar. Hay quienes ven a un niño, otros a una mujer. Todos cuentan algo diferente, pero una cosa es segura. Si algo se te aparece en esta ruta, no debes detenerte. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Un niño?, pregunté tratando de sonar casual. Sí, algunos dicen que murió aquí hace años, en un accidente. Otros dicen que nunca estuvo vivo. Pagué el café y regresé al camión. La noche se sentía más oscura y el silencio era insoportable. Me subí al tráiler y continué mi camino, con el estómago hecho un nudo. Apenas había recorrido unos kilómetros cuando lo vi de nuevo. La misma figura menuda, esta vez en medio de la carretera, mirándome fijamente. Frené de golpe y el camión se sacudió como un animal herido. Pero esta vez no salí. No quería comprobar si era real o no. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de calmarme. Cuando los abrí, la figura ya no estaba. Encendí el motor y seguí adelante, pero el miedo ya se había instalado en mi pecho. No sabía qué era peor, seguir avanzando o detenerme para enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Entonces, todo se salió de control. Las luces del tablero comenzaron a parpadear y el motor rugió como si estuviera a punto de apagarse. El camión se detuvo en seco y el silencio volvió a envolverme. De repente, escuché un golpe. Venía de la caja del tráiler. Me congelé. Era como si alguien estuviera adentro golpeando con fuerza. «No puede ser», murmuré, con la voz quebrada. Tomé una llave inglesa que tenía debajo del asiento y bajé del camión, caminando hacia la parte trasera. Cada paso se sentía como una eternidad y el sonido de los golpes no paraba. Cuando llegué, abrí las puertas de golpe. La caja estaba vacía. El golpe se escuchó de nuevo, pero esta vez, detrás de mí. Me giré rápidamente y lo vi. Era un niño. Vestía ropa vieja y desgarrada y sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber la luz. «¿Por qué me sigues?», grité, incapaz de contener el terror. El niño no respondió, solo levantó una mano y señaló algo detrás de mí. Me volví y lo que vi me paralizó. El barranco donde casi me salgo al inicio estaba ahí, pero no estaba vacío. Había un camión destrozado, idéntico al mío, y un cuerpo tirado en el suelo. Mi cuerpo. No recuerdo cómo regresé al camión ni cómo logré salir de esa carretera. Lo único que sé es que desde esa noche nunca volví a manejar por ahí. Algunos dicen que lo que vi fue un aviso, una oportunidad para cambiar mi vida antes de que fuera demasiado tarde. Otros creen que ya estoy muerto y que mi alma quedó atrapada en esa carretera. Yo prefiero no pensar en ello. Solo sé que cuando conduzco de noche evito mirar por el retrovisor, porque nunca sabes quién podría estar ahí. Dicen que la vida en la carretera te enseña cosas que jamás aprenderías de otra manera. Llevo más de 15 años trabajando como trailero, recorriendo rutas por todo México. Es un trabajo duro, pero me gusta. La soledad de las carreteras, el rugido constante del motor y la satisfacción de cumplir con cada entrega me mantienen en marcha. Sin embargo, hay noches en las que preferiría no haber salido de casa, noches en las que algo más allá de lo que podemos explicar se cruza en nuestro camino. Era una noche fría de diciembre. Había cargado mercancía en la Ciudad de México y tenía que llevarla hasta Monterrey. Mi ruta me llevaría por la carretera que atraviesa las montañas de San Luis Potosí, un tramo conocido tanto por sus paisajes como por sus curvas peligrosas. Había escuchado historias de otros traileros sobre cosas extrañas que ocurrían por allí, pero siempre lo tomé como cuentos para pasar el rato. Nunca pensé que algo así me podría suceder a mí.
Eran cerca de las 11 de la noche cuando entré en aquel tramo solitario. El tráfico había disminuido hasta desaparecer y lo único que veía eran los faros de mi tráiler cortando la oscuridad. Había sintonizado una estación de radio de música norteña para mantenerme despierto, pero la señal se desvanecía cada vez más. Decidí apagar el radio y concentrarme en el sonido del motor y el golpeteo de las llantas contra el asfalto. Fue entonces cuando ocurrió. El motor se apagó de repente, como si alguien hubiera girado la llave. Todo quedó en silencio, salvo por el chirrido de los frenos mientras el tráiler se detenía lentamente. Me quedé sentado, incrédulo, intentando entender qué había pasado. Nunca me había fallado el camión de esa manera. Revisé el tablero, pero no había ninguna alerta. Estiré la mano hacia la llave para intentar reiniciar el motor cuando algo llamó mi atención frente al tráiler. Era una figura. En ese momento pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, tal vez por el cansancio, pero ahí estaba, una silueta delgada, de pie, justo en medio de la carretera. Las luces delanteras, que seguían encendidas, iluminaban lo suficiente para distinguir que parecía ser un hombre. Vestía algo que parecía un abrigo largo, pero no podía ver su rostro. «¡Hey! ¿Todo bien?», grité mientras abría la ventana del lado del conductor. No hubo respuesta. Solo se quedó ahí, inmóvil. Intenté arrancar el motor, pero no encendía. Las luces comenzaron a parpadear y cada vez que lo hacían, la figura parecía desaparecer, pero no era que se desvaneciera por completo, más bien cambiaba de lugar. La última vez que las luces se apagaron y volvieron a encenderse, estaba mucho más cerca. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cerré la ventana de golpe y busqué mi celular. Por supuesto no había señal. Miré nuevamente hacia adelante, y ahora la figura estaba junto al parabrisas mirándome. Su rostro estaba cubierto por completo por una especie de capucha, pero podía sentir que me observaba. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», grité, con la voz quebrada por el miedo. No hubo respuesta, solo un golpe seco en el vidrio, como si alguien hubiera golpeado con la palma de la mano. Fue suficiente para que me llenara de pánico. Salté del asiento y busqué el tubo que siempre llevo debajo del asiento, pero antes de que pudiera agarrarlo, sentí algo frío en mi cuello. Eran manos heladas, como si pertenecieran a un cadáver. Me sujetaron por el cuello desde atrás. No había manera de que alguien hubiera entrado al tráiler, pero ahí estaban. El aire se me cortó y empecé a luchar, intentando zafarme. Podía sentir cómo mi garganta se cerraba más con cada segundo. «¡Suéltame!», logré gritar con lo poco de aire que me quedaba. Fue entonces cuando todo se detuvo. Las manos desaparecieron. Me derrumbé en el suelo de la cabina, tosiendo y tratando de recuperar el aliento. Miré alrededor, pero no había nadie más allí. Solo estaba yo, jadeando como si acabara de correr un maratón. Con las manos temblorosas, intenté nuevamente arrancar el camión. Esta vez, el motor encendió sin problema. Las luces delanteras volvieron a iluminar la carretera y la figura había desaparecido. Aceleré sin pensarlo 2 veces, dejando aquel lugar atrás. Sin embargo, no había avanzado ni 10 kilómetros cuando noté algo en el espejo retrovisor. En la parte trasera del tráiler, justo donde se encuentra la caja de carga, vi algo moverse. Era como si alguien estuviera trepando por un costado. «No puede ser», murmuré mientras aceleraba más. No quería detenerme para comprobarlo, pero la curiosidad era más fuerte. Frené bruscamente y bajé de la cabina con el tubo en la mano. «¡Sal de ahí! ¡Te voy a partir la madre!», grité, tratando de sonar valiente. Caminé hacia la parte trasera del tráiler, pero no había nadie. Abrí las puertas de la caja y revisé el interior. Estaba completamente vacío, como debía estar, pero cuando cerré las puertas y me giré para volver a la cabina, ahí estaba de nuevo. La figura estaba a menos de 1 metro de mí. Esta vez pude ver su rostro, o lo que quedaba de él. Era pálido, con ojos hundidos y sin pupilas,
Una sonrisa grotesca se dibujaba en su cara, mostrando dientes afilados y amarillentos. Su presencia era abrumadora, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de algo maligno. «No deberías estar aquí», dijo con una voz que parecía salir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, levantó una mano y señaló hacia la carretera, detrás de mí. Giré la cabeza para mirar, pero no había nada. Cuando volví a mirar hacia él, había desaparecido. No perdí más tiempo. Subí al tráiler y conduje tan rápido como pude. No paré hasta llegar a una gasolinera en el siguiente pueblo. Allí, bajo la luz fluorescente de la tienda, me senté con un café caliente, tratando de calmar mis nervios. Pasaron varios días antes de que pudiera contar lo sucedido. Primero se lo comenté a otros traileros en una central de carga. Sus reacciones fueron variadas. Algunos me dijeron que había tenido suerte de salir con vida. Otros se limitaron a sacudir la cabeza y advertirme que no volviera a pasar por esa carretera de noche. Lo más extraño fue lo que descubrí después. Una semana más tarde, mientras limpiaba el tráiler, noté algo en la parte trasera de la cabina. Eran marcas de manos largas y delgadas, como si alguien hubiera intentado entrar, pero lo más inquietante eran los moretones que aún tenía en el cuello, las huellas de unas manos frías que no podían ser humanas. Desde entonces evito esa carretera a toda costa. No importa si tengo que dar un rodeo que me tome horas. La carga puede esperar, pero mi vida no, porque aunque no sé qué fue lo que vi esa noche, estoy seguro de que no era de este mundo. La vida en el volante no es para todos. Pasar noches enteras en carreteras desiertas, con el zumbido constante del motor como única compañía, te enseña cosas. El silencio pesa y aprendes a distinguir entre los ruidos normales del camión y los que no lo son. Pero a veces hay cosas que ningún manual te enseña a manejar. Aquel viaje comenzó como cualquier otro. Había cargado el tráiler en la Ciudad de México, con destino a un pueblo en Chiapas, llevando cajas de abarrotes. Mi copiloto en esta ocasión era un gato callejero que adopté en una gasolinera. Lo llamaba Flaco, porque, bueno, el nombre era evidente. Flaco era tranquilo, un buen compañero. Le gustaba subirse al tablero y mirar por la ventana como si entendiera lo que veía. Había salido al amanecer cuando la ciudad estaba apenas despertando. La carretera estaba despejada, el clima fresco. Mientras avanzaba hacia el sur, disfruté la paz del trayecto, con una taza de café caliente y la radio encendida en una estación local. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Todo iba bien, hasta que tomé la carretera de cuota que conecta Puebla con Oaxaca. Ahí, las cosas empezaron a sentirse raras. Fue al caer la noche cuando todo cambió. El sistema eléctrico del tráiler falló de repente. Primero, las luces del tablero comenzaron a parpadear. Luego, la radio se apagó con un chasquido, dejando un vacío extraño en la cabina. Traté de no preocuparme. Los sistemas eléctricos a veces se comportan así, especialmente en camiones viejos. Pero entonces los faros delanteros titilaron 2 veces y se apagaron por completo. «No, no, no», dije en voz alta, golpeando el volante con frustración. Apenas podía ver el camino. Encendí las intermitentes, pero ni esas funcionaban. Lo único que me quedó fue reducir la velocidad y seguir avanzando despacio, con la esperanza de encontrar un área de descanso o una gasolinera donde pudiera detenerme. Fue entonces cuando las vi. Las luces de otro vehículo aparecieron en los espejos laterales, como si alguien estuviera acercándose rápidamente por detrás. Al principio sentí alivio. Tal vez un coche o un camión que pudiera detenerse y ayudarme. Pero algo no cuadraba. Las luces se veían demasiado brillantes, casi cegadoras, y no importaba cuánto tiempo mirara. No parecían acercarse lo suficiente como para pasarme.
Saqué la cabeza por la ventana, tratando de ver mejor. El aire frío me golpeó el rostro y todo lo que escuchaba era el sonido de mis llantas contra el asfalto. Miré hacia atrás una vez más. Las luces seguían ahí como dos ojos vigilantes, pero no había motor, no había ruido de otro vehículo, nada. «Esto ya está raro, flaco», le dije al gato que estaba agazapado en el asiento del copiloto, con las orejas levantadas y los ojos fijos en los espejos. Decidí detenerme. Frené lentamente y apagué el motor. El silencio era casi ensordecedor. Bajé de la cabina y caminé hacia la parte trasera del tráiler con una linterna en mano. Pero cuando llegué ahí, no había ningún coche, ninguna moto, solo la carretera vacía, extendiéndose hacia el horizonte. Volví a la cabina, tratando de calmarme. Tal vez estoy cansado, pensé. Encendí el motor de nuevo y seguí adelante. Unos kilómetros más adelante, las luces regresaron. Esta vez estaban más cerca. Intenté ignorarlas, concentrándome en el camino, pero era imposible. Cada vez que miraba por los espejos, ahí estaban, tan constantes como el latido de mi corazón. Pasé por un pequeño caserío donde apenas había unas cuantas luces encendidas. Pensé en detenerme y buscar ayuda, pero algo me detuvo. Era como si una parte de mí supiera que no debía parar en ese lugar. Las pocas personas que vi al costado del camino tenían miradas extrañas, demasiado fijas, demasiado vacías. Aceleré un poco, dejando atrás las casitas y adentrándome en la oscuridad de la sierra. De pronto, Flaco bufó. Nunca lo había escuchado hacer eso. Se encorvó, erizando el lomo, y empezó a maullar de una forma que me puso los pelos de punta. Miré hacia donde él estaba mirando. Los espejos laterales, las luces, ya no estaban a lo lejos. Ahora parecían estar justo detrás de la caja del tráiler, siguiéndome como una sombra implacable. Encendí el radio, buscando compañía en alguna voz humana, pero lo único que encontré fue estática. Intenté llamar por mi celular, pero no había señal. Estaba completamente aislado, atrapado entre la montaña y lo que fuera que me estuviera siguiendo. «Ya déjame en paz», grité, como si eso pudiera hacer algo. Flaco se acurrucó en mis piernas, temblando. Sentí que mi propio cuerpo también empezaba a ceder al miedo. Llegué a un tramo donde la carretera se estrechaba, bordeada por precipicios. No había margen para errores. Las luces continuaban siguiéndome, pero algo cambió. Empezaron a parpadear como si se estuvieran comunicando. Era un ritmo extraño, casi hipnótico, y entonces sucedió. El motor del camión se apagó de golpe, dejando todo en una penumbra aterradora. El volante se puso rígido y el tráiler se detuvo en medio de la carretera. Traté de encenderlo de nuevo, pero no hubo respuesta. Fue en ese momento cuando vi algo en el espejo. No solo luces, una silueta. Era alta, más alta que cualquier persona normal, con extremidades alargadas y movimientos lentos, casi reptantes. Se acercaba por el costado del tráiler, como si inspeccionara cada detalle. Sentí que la sangre se me helaba. No podía moverme, ni siquiera respirar. De pronto, algo golpeó la puerta de la cabina, un golpe seco, como si alguien estuviera tocando. Miré hacia el vidrio, pero no había nadie. Solo oscuridad. ¿Quién anda ahí?, pregunté, aunque sabía que no tendría respuesta. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, y luego una voz baja, distorsionada, dijo algo que no entendí. Las palabras eran incomprensibles, como si provinieran de otro tiempo, de otro lugar. No sé cómo encontré el valor, pero abrí la puerta de un empujón y salí corriendo hacia el frente del camión. Mi linterna temblaba en mi mano y cada sombra parecía moverse. No había rastro de la silueta, pero las luces seguían ahí, flotando en el aire como dos faroles espectrales. Intenté volver a la cabina, pero el gato saltó hacia afuera, corriendo hacia la maleza. Quise seguirlo, pero escuché un ruido detrás de mí. El motor del camión se encendió solo. Las luces delanteras iluminaron el camino y por un momento pensé que todo estaba bien, pero entonces lo vi. En el asiento del conductor había alguien,
o algo. No era humano. No puedo describirlo completamente, pero tenía ojos, ojos que brillaban con la misma intensidad que las luces traseras, y estaba mirándome. No recuerdo cómo corrí ni cuánto tiempo lo hice. Solo sé que, cuando volví en mí, estaba en una gasolinera, jadeando y cubierto de sudor frío. Mi camión nunca llegó. Cuando traté de explicar lo sucedido, nadie me creyó. Dijeron que tal vez alguien me robó el tráiler o que había imaginado cosas por el cansancio. Pero yo sé lo que vi, sé lo que me siguió aquella noche y sé que, en algún lugar de esa carretera, las luces siguen esperando a otro conductor. Desde entonces, nunca vuelvo a manejar de noche. Y si alguna vez ven luces en sus espejos, pero no escuchan ningún motor, sigan adelante, no se detengan, porque hay cosas en las carreteras que no pertenecen a este mundo. Han pasado varias semanas desde aquella noche, pero todavía no puedo pasar por un tramo solitario sin mirar de reojo el parabrisas, esperando no ver nada. He conducido camiones durante más de 15 años, y si algo aprendí es que la carretera tiene formas de cambiarte. De noche, esas interminables líneas blancas y amarillas se vuelven hipnóticas, como si te hablaran. Pero lo que viví en la Sierra de Durango no se puede explicar con lógica. Todo comenzó en un viaje de rutina, uno como cualquier otro. Había cargado la caja en Monterrey con destino a Mazatlán. El trayecto implicaba cruzar la famosa carretera Espinazo del Diablo, un tramo complicado, pero no nuevo para mí. Como siempre, mi trabajo era sencillo: entregar a tiempo y sin contratiempos. Esa noche, sin embargo, llevaba algo que me inquietaba. En lugar de los típicos electrodomésticos o maquinaria, la caja iba cerrada con candados de alta seguridad. El cliente insistió en que nadie, bajo ninguna circunstancia, debía abrirla. Me lo dijeron varias veces, y aunque nunca me gusta preguntar demasiado, algo en su tono me dejó pensando. Pero el dinero era bueno, y aprendí hace tiempo que los camioneros no hacemos preguntas. La primera mitad del viaje fue tranquila. La radio apenas sintonizaba algo entre la estática, y el ruido constante del motor me mantenía en mi zona de confort. Paré en un pequeño puesto de tacos al borde de la carretera, cerca de Gómez Palacio. Ahí, un anciano con un sombrero raído se me quedó viendo fijamente mientras bebía su café. «¿Por dónde vas?», preguntó, sin saludar siquiera. «Mazatlán, pasando por el Espinazo», respondí, aunque no tenía por qué darle explicaciones. «Ten cuidado, no todo lo que hay ahí quiere dejarse ver», dijo, con voz grave. No le respondí, pero sus palabras se me quedaron grabadas. Al pagar noté que seguía mirándome como si quisiera decir algo más, pero simplemente se quedó en silencio. Salí de ahí con una sensación extraña, aunque la atribuí al cansancio. Cuando llegué al Espinazo, la luna estaba alta y el frío de la sierra empezaba a colarse en la cabina. Bajé la velocidad al mínimo. Ese tramo es traicionero, con curvas tan cerradas que parece que el camión va a volcar en cualquier momento. La carretera estaba completamente desierta y la única compañía eran los faros iluminando la neblina. Todo iba bien hasta que noté que el parabrisas comenzaba a empañarse. Era raro, porque no hacía suficiente frío como para que eso pasara. Activé el desempañador, pero el vidrio seguía nublado. Lo más extraño era que las marcas no eran uniformes. Parecían formas alargadas, como dedos deslizándose lentamente desde el interior. Me congelé. Estaba completamente solo en la cabina, pero esas marcas seguían apareciendo, una tras otra, como si alguien invisible estuviera ahí. Intenté limpiarlas con un trapo, pero no desaparecían. Al contrario, se multiplicaban. Pronto, todo el parabrisas estuvo cubierto de esas formas, haciéndome casi imposible ver la carretera. «¡Qué demonios!», grité mientras el camión empezaba a desviarse. Frené de golpe, con el corazón latiendo a 1000. El camión se detuvo a un costado del camino y apagué el motor para intentar calmarme.
Afuera, la neblina era tan densa que apenas podía distinguir la línea blanca del borde de la carretera. Respiré profundo y encendí las luces de emergencia. Fue entonces cuando lo escuché, un golpe seco en la caja trasera. No era el típico ruido de algo suelto moviéndose por la carretera. Esto era diferente, como si alguien hubiera golpeado con el puño. Encendí las luces altas y bajé de la cabina con una linterna en la mano. El aire frío me golpeó de inmediato, pero lo ignoré mientras rodeaba el camión para inspeccionar la caja. Los candados seguían en su lugar, intactos. ¿Hay alguien ahí?, grité intentando sonar más valiente de lo que me sentía. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento, nada. Solo el eco de mi propia voz. Pero justo cuando estaba a punto de regresar a la cabina, vi algo en la neblina. Al principio pensé que era una rama o un animal, pero no. Era una figura alta, delgada, inmóvil, observándome desde el borde de la carretera. «Oye, ¿necesitas ayuda?», pregunté, aunque algo en mi interior me decía que no debía hacerlo. La figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a moverse lentamente hacia mí. No podía verle el rostro, pero el modo en que caminaba era extraño, como si sus piernas no tocaran del todo el suelo. Mi instinto me gritó que subiera al camión y saliera de ahí de inmediato. Sin mirar atrás, corrí hacia la cabina, encendí el motor y aceleré tanto como pude. Pero cuando miré por el retrovisor, la figura seguía ahí, de pie en medio de la carretera, cada vez más lejos, hasta desaparecer en la niebla. El resto del trayecto por el Espinazo fue un suplicio. Las marcas en el parabrisas finalmente desaparecieron, pero la sensación de ser observado no. A cada curva me parecía ver algo moverse entre los árboles. Aceleraba y desaceleraba, luchando por mantener la concentración. Cuando finalmente salí de la sierra y llegué a un área más despejada, me relajé un poco. Faltaban unas horas para llegar a Mazatlán y el cansancio empezaba a hacer mella. Decidí detenerme en una gasolinera para tomar un café y revisar los neumáticos. El despachador, un joven que no debía tener más de 20 años, me miró raro mientras llenaba el tanque. «¿De dónde viene, patrón?», preguntó, con cierta inquietud. «De Monterrey, cruzando por el Espinazo», respondí. El joven palideció. «¿Y no vio nada? Dicen que por esas curvas hay cosas raras». No respondí. Preferí pagar, tomar mi café y seguir adelante. Sin embargo, sus palabras reavivaron esa sensación de que algo no estaba bien. Poco antes de llegar a Mazatlán, la carretera volvió a quedar desierta. La radio había dejado de funcionar y el sueño empezaba a ganarme. De repente, un ruido ensordecedor me hizo saltar. Era como si algo hubiera golpeado la caja trasera con una fuerza tremenda. «¡Ya basta!», grité, perdiendo la paciencia. Detuve el camión en medio de la carretera, encendí las luces traseras y bajé con la linterna. Esta vez, algo dentro de mí me decía que no debía mirar, pero lo hice. Cuando abrí las puertas de la caja, la luz de mi linterna iluminó un interior vacío. No había nada, ni la carga, ni rastros de que algo hubiera estado ahí. Solo un vacío absoluto. Cerré de golpe y regresé a la cabina, temblando. Al sentarme, vi algo que nunca podré olvidar. En el asiento del copiloto había una figura encorvada, con el rostro cubierto por lo que parecían vendajes o piel desgarrada. No hizo ningún movimiento, solo estaba ahí, observándome con un par de ojos negros y brillantes. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, rezando como nunca lo había hecho en mi vida. Conduje sin detenerme hasta llegar a Mazatlán, donde entregué el camión y las llaves sin mirar atrás. Nunca supe qué pasó esa noche. Algunos dicen que el Espinazo del Diablo lleva ese nombre por algo. Otros creen que mi carga estaba relacionada con cosas que no debí transportar. Lo único que sé es que desde entonces evito esa carretera como la peste. Y cada vez que miro un parabrisas, no puedo evitar buscar esas marcas. Porque,
Aunque no las he vuelto a ver, siento que aún están ahí, esperando. Esa fue la primera señal de que algo andaba mal, pero no lo supe en el momento. Todo empezó como cualquier otra noche en la carretera, con el rugir del motor y la monotonía del asfalto frente a mí. Llevo más de 15 años siendo camionero, y la verdad es que la rutina de las rutas largas ya no me sorprende. He visto de todo en los caminos: accidentes, borrachos, animales cruzándose de la nada, incluso algunos ladrones que piensan que pueden asaltarte sin saber que llevas un machete bajo el asiento. Pero lo que pasó esa noche en el tramo entre Matehuala y San Luis Potosí fue algo que nunca voy a poder explicar. Era una noche fría de enero, y la luna apenas se asomaba entre las nubes. Había salido del patio de carga en Monterrey cerca del mediodía, llevando un remolque lleno de equipo industrial hacia Querétaro. El trayecto era tranquilo, conocido, la carretera estaba casi desierta, y la música norteña en el estéreo mantenía mi mente despierta mientras el café de un Oxxo medio rancio hacía el resto. No soy de los que se espantan fácil, pero tampoco soy necio. En mi trabajo, la superstición es algo que se respeta. Cuando alguien te dice que evites cierto tramo a ciertas horas, lo haces. No porque creas en fantasmas, sino porque nunca falta el loco o el peligro que podría ser más real que cualquier cuento de carretera. Pero esa noche no había advertencias. Nadie me dijo que tuviera cuidado en el kilómetro donde todo sucedió. Todo empezó cuando el tablero del camión comenzó a fallar. Primero fue el tacómetro, que subía y bajaba como loco. Luego las luces del tablero parpadearon, pero no le di mucha importancia. Estas cosas pasan. El alternador, seguro, pensé. Aceleré un poco para mantener la batería cargada y seguí adelante. La carretera estaba tan solitaria que por un momento me sentí en otro mundo. De pronto, escuché un golpe fuerte en el remolque. Era como si algo pesado hubiera caído o chocado con la estructura. Miré por los espejos, pero no vi nada fuera de lo normal. Detuve el camión al borde de la carretera. Encendí las luces de emergencia y bajé con mi linterna para revisar. El aire estaba helado y la oscuridad se sentía más densa de lo habitual. Caminé alrededor del remolque, inspeccionando los neumáticos y los seguros, pero no había nada raro. Solo silencio, el tipo de silencio que hace que hasta tu respiración se sienta como un ruido ensordecedor. Regresé a la cabina, más molesto que preocupado. ¿Un pedazo de escombro o algo?, me dije, tratando de convencerme. Sin embargo, en cuanto cerré la puerta y puse el camión en marcha, sentí una presencia. No sé cómo explicarlo. Era como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto. Volteé rápidamente, pero no había nadie. El olor dentro de la cabina también había cambiado. Era un olor rancio, como tierra mojada mezclada con algo podrido. Avancé unos kilómetros, tratando de sacudirme la sensación, pero el tablero comenzó a parpadear de nuevo. Esta vez, todas las luces se encendieron al mismo tiempo y el velocímetro marcaba 140 kilómetros por hora. Lo extraño era que el camión no se movía. Podía sentirlo inmóvil bajo mis pies, como si estuviera estacionado. Fue entonces cuando lo escuché. «No vas a llegar». La voz era baja pero clara. Provenía del asiento del copiloto. Giré la cabeza con el corazón en la garganta y lo que vi me dejó paralizado. Había una figura allí, apenas visible en la penumbra. No era humana. Su rostro estaba oculto en sombras, pero sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, como carbones encendidos. Su cuerpo parecía desmoronarse y reconstruirse constantemente, como humo atrapado en forma sólida. «¿Quién eres?», logré preguntar con voz temblorosa, aunque ya sabía que no obtendría una respuesta lógica. La figura no respondió. Simplemente me señaló con una mano delgada y huesuda, y entonces el camión se apagó. Todo, las luces, el motor, el estéreo. Me quedé en completa oscuridad, solo con mi respiración y el golpeteo acelerado de mi corazón.
Cuando intenté encender el camión de nuevo, todo funcionó como si nada hubiera pasado. El motor rugió al primer intento y las luces del tablero regresaron a la normalidad. Pero algo estaba mal, muy mal. La carretera ya no era la misma. Los señalamientos desaparecieron y el paisaje a mi alrededor parecía irreconocible. Donde antes había montañas y llanuras, ahora solo había una niebla espesa que tragaba cualquier rastro de luz. Seguí avanzando porque no tenía otra opción. Apagar el camión y quedarme allí no era una opción. A medida que avanzaba, vi algo en la distancia, una figura de pie en medio del camino. Reduje la velocidad y encendí las luces altas. Era un hombre, o al menos lo parecía. Estaba vestido con ropa vieja y raída, y su rostro estaba cubierto de tierra. Al acercarme, levantó una mano, pidiéndome que me detuviera. «¿Qué haces aquí?», me gritó, su voz casi opacada por el sonido del motor. Bajé un poco la ventana, sin apagar el camión. Había algo en él que me ponía los pelos de punta, pero también parecía desesperado. «Estoy perdido», le dije. «¿Dónde estoy?». El hombre me miró con ojos llenos de una mezcla de miedo y lástima. «No deberías estar aquí. Nadie debería». Antes de que pudiera preguntar más, el hombre desapareció frente a mis ojos. No caminó hacia la niebla, no se desvaneció lentamente. Simplemente dejó de estar allí. En su lugar, el camino frente a mí comenzó a llenarse de sombras que se movían, como si algo enorme estuviera acechando en la niebla. Avancé más rápido, tratando de salir de allí, pero el paisaje seguía siendo el mismo. La niebla, las sombras y ese silencio opresivo que parecía devorar todo sonido excepto el del motor. Fue entonces cuando escuché pasos, no afuera, sino dentro del remolque. Eran lentos, pesados, como si algo estuviera caminando entre la carga. «Esto no puede estar pasando», murmuré, tratando de mantenerme cuerdo. De pronto, las puertas del remolque comenzaron a golpear, como si algo estuviera tratando de salir. Agarré el radio y llamé a cualquier conductor que estuviera cerca, pero lo único que recibí fue estática. Mi desesperación aumentó cuando vi que las sombras de la niebla comenzaban a acercarse al camión, moviéndose como si tuvieran voluntad propia. «Déjenme en paz», grité, más como un acto reflejo que como una súplica real. En ese momento, las luces del camión se apagaron de nuevo y sentí cómo la cabina se llenaba de un frío que calaba hasta los huesos. Una mano helada tocó mi hombro y giré la cabeza solo para encontrarme con el rostro de la figura que había visto antes. Esta vez estaba más cerca, su rostro tan distorsionado que parecía una mezcla de varias caras humanas, todas gritando al mismo tiempo. No sé cómo, pero cerré los ojos y recé. No soy una persona particularmente religiosa, pero en ese momento no había mucho más que pudiera hacer. Cuando los abrí, el camión estaba detenido al borde de la carretera, con las luces del amanecer filtrándose por el parabrisas. Miré alrededor, tratando de entender si todo había sido un sueño o una alucinación. El tablero estaba apagado y las puertas del remolque seguían aseguradas. Sin embargo, al revisarlas encontré marcas profundas, como si algo con garras hubiera intentado abrirlas desde dentro. Volví a la cabina con las piernas temblorosas y conduje hasta la próxima caseta de cobro. No le conté a nadie lo que pasó. ¿Quién me creería? Desde entonces evito ese tramo de carretera. No importa cuántos kilómetros extra tenga que recorrer, no pienso volver a pasar por allí, porque, aunque no sé exactamente qué fue lo que vi esa noche, sé que no era algo de este mundo. No sé si fue un milagro o una advertencia, pero hay noches en las que cierro los ojos y todavía siento el peso de esa mano gigantesca apretando el aire a mi alrededor. Todo ocurrió hace algunos años, durante uno de esos viajes que parecen más largos de lo que realmente son.
cuando el tiempo en la cabina se alarga entre las canciones de la radio y el crujir de las llantas sobre el asfalto. Antes de eso, mi vida era lo que muchos considerarían común para un trailero en México. Había aprendido el oficio de mi padre, un hombre duro que me enseñó a respetar la carretera como si fuera un ser vivo. No te confíes nunca, me decía, la carretera no perdona. Me había pasado la mayor parte de mi vida recorriendo rutas de norte a sur, llevando carga desde Monterrey hasta Guadalajara, pasando por los caminos más inhóspitos de la Sierra Madre. Ese viaje en particular comenzaba como cualquier otro. Me habían asignado una carga pesada de maquinaria agrícola que debía entregar en un pueblo perdido de Chihuahua. Las primeras horas del trayecto fueron tranquilas, un cielo despejado y un sol que brillaba fuerte. Pero todo cambió al anochecer, cuando la carretera empezó a adentrarse en las montañas. Era cerca de la medianoche cuando llegué a la famosa Curva del Diablo, un tramo traicionero en la carretera que serpentea al borde de un barranco profundo. Ya había oído historias de esa curva, relatos de camioneros que juraban haber visto cosas que desafiaban toda lógica. Algunos hablaban de luces extrañas, otros de figuras que cruzaban la carretera en medio de la noche. Yo siempre pensé que eran cuentos para mantener despierto al conductor. Nunca me tomé en serio esas historias hasta que me tocó vivirla. Todo empezó con una sensación extraña en el volante. Era como si algo invisible estuviera empujando el camión hacia el precipicio. Intenté reducir la velocidad, pero cuando pisé el pedal del freno, no hubo respuesta. Revisé el manómetro de presión de aire. Estaba vacío. Los frenos habían fallado. «No puede ser», grité, apretando el volante con todas mis fuerzas. Intenté usar el freno de emergencia, pero tampoco respondió. Frente a mí, la curva se acercaba rápidamente y más allá solo podía ver la negrura del barranco. Mis manos estaban empapadas de sudor. Mi corazón latía con fuerza y por primera vez en mi vida sentí verdadero pánico. Entonces ocurrió algo que no puedo explicar. Justo cuando estaba seguro de que el camión iba a salirse de la carretera y caer al vacío, sentí un tirón hacia atrás, como si una cuerda gigantesca hubiera atrapado el tráiler y lo estuviera deteniendo. El camión se detuvo en seco, a menos de 1 metro del borde del barranco. Durante unos segundos no pude moverme. Mis manos seguían firmes en el volante, mis ojos fijos en la oscuridad del precipicio. Fue entonces cuando lo vi. A los lados del camión, reflejada en los espejos, apareció la silueta de una mano gigantesca. Era translúcida, como hecha de humo, pero tenía forma definida, dedos largos y una palma que parecía capaz de abarcar todo el tráiler. Esa mano se deslizó lentamente hacia el barranco y desapareció en la negrura. Mi cuerpo entero se estremeció. Me quedé paralizado, mirando fijamente los espejos, esperando que volviera a aparecer algo, cualquier cosa, pero no pasó nada más. El motor del camión seguía en marcha y el silencio de la montaña era casi insoportable. Finalmente reaccioné. Cambié a reversa con manos temblorosas y logré maniobrar el camión para alejarlo de la orilla. Decidí detenerme en la siguiente gasolinera, que sabía estaba a unos 20 kilómetros de ahí, para revisar los frenos y tratar de calmarme. Cuando llegué, el lugar estaba casi vacío, salvo por un par de coches estacionados y un hombre mayor que trabajaba como encargado. Me acerqué a él, aún temblando, y le conté lo que había pasado. «Curva del Diablo, ¿verdad?», dijo el hombre sin inmutarse. Su tono era más de resignación que de sorpresa. «No eres el primero que llega aquí con una historia como esa. Muchos traileros pasan por lo mismo». «¿A qué se refiere?», le pregunté, sintiendo que el estómago se me encogía. El hombre encendió un cigarro y señaló hacia la carretera. «Dicen que en ese barranco murió un grupo de trabajadores hace como 100 años. Estaban construyendo la carretera cuando el terreno cedió y todos cayeron al vacío. Algunos dicen que sus almas todavía rondan por ahí, cuidando que otros no tengan el mismo destino». No sabía qué responder.
Parte de mí quería creer que todo tenía una explicación lógica, que lo que había visto era producto del estrés o de mi imaginación, pero otra parte más profunda sabía que lo que había experimentado era real. Después de revisar los frenos y confirmar que el sistema de aire estaba en perfectas condiciones, algo que me dejó más confundido que tranquilo, decidí seguir mi camino. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien no me abandonó. Unas horas más tarde, mientras conducía por un tramo recto, noté algo raro en los retrovisores. Había una sombra en la parte trasera del tráiler, como si algo estuviera colgando de la caja. Reduje la velocidad y estacioné a un lado de la carretera para inspeccionar. Cuando bajé, el aire era frío y pesado, como si la misma atmósfera estuviera cargada de tensión. Caminé alrededor del camión, iluminando con una linterna, pero no vi nada fuera de lo normal. Justo cuando estaba a punto de regresar a la cabina, escuché un sonido que hizo que mi sangre se congelara. Era como un gemido, un lamento bajo y gutural que parecía provenir de la caja. Subí de nuevo al camión y revisé por el espejo retrovisor, pero no había nada ni nadie detrás de mí. Decidí no investigar más y continué el trayecto con el corazón latiendo rápido y la garganta seca. Finalmente llegué al pueblo donde debía entregar la carga. Era un lugar pequeño y casi desierto, con calles de tierra y casas de adobe. La persona que debía recibirme, un hombre alto con sombrero de palma, me saludó desde la entrada de un almacén. Mientras descargábamos la maquinaria, no pude resistir la tentación de preguntarle sobre la curva del diablo. «Ah, esa curva tiene su fama», respondió con voz tranquila. Mi abuelo decía que a veces los espíritus de los que murieron en el barranco ayudan a los vivos, pero no lo hacen por bondad, lo hacen para que la gente no los olvide. Cuando terminé de descargar, el hombre me entregó los papeles y me dio una última advertencia. Si vuelves a pasar por ahí, lleva algo contigo, un regalo, una ofrenda, aunque sea un poco de comida o una vela. Dicen que es la única manera de asegurarte de que no te sigan. De regreso, no volví a ver la mano gigante ni escuché sonidos extraños, pero la sensación de que algo me observaba no me abandonó en todo el trayecto. Desde entonces, cada vez que paso por la curva del diablo, llevo conmigo una veladora o un poco de pan dulce, y lo dejo en el camino, como agradecimiento o tal vez como súplica. No sé si lo que viví fue real o si mi mente jugó conmigo en una noche especialmente tensa, pero sé que nunca volveré a subestimar la carretera. Como decía mi padre, la carretera no perdona, pero a veces, por razones que no entendemos, decide darnos una segunda oportunidad. Hay cosas que nunca se olvidan. Conducir un camión por las carreteras de México te deja muchas historias, algunas buenas, otras para no contarlas. Pero hay una que me sigue persiguiendo, como una sombra, cada vez que me subo a la cabina. Era una madrugada fría en la Sierra de Oaxaca. Había salido de Monterrey con una carga de electrodomésticos rumbo a Tuxtla Gutiérrez. La ruta era larga, como siempre, pero ya estaba acostumbrado. Mi vida en el volante había comenzado hacía casi 15 años. Empecé con un viejo camión de un patrón que me pagaba con lo justo para mantener a mi familia, pero con esfuerzo fui consiguiendo mi propio tráiler. Ahora manejaba un Freightliner, cómodo, aunque a veces la soledad de las rutas me hacía cuestionarme si todo valía la pena. Esa noche, antes de todo, estaba bien. Había pasado por un par de retenes y un puesto de tacos en un pueblo pequeño. Una señora me ofreció café con una sonrisa amable mientras su esposo atendía a otros traileros. Nos dimos ánimos entre nosotros, como siempre lo hacemos. «Cuidado en la sierra. Dicen que está pesada la neblina», me advirtió un compañero al partir. Yo asentí, porque la neblina no era lo que me preocupaba. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando comenzó. Las curvas de la carretera parecían interminables,
y el frío se colaba por las rendijas de las puertas. El único sonido era el motor del camión y de vez en cuando el chillido de los frenos al tomar una curva cerrada. Me sentía cansado, pero no podía detenerme. Estaba atrasado y necesitaba llegar a tiempo. De repente, algo cambió en el ambiente. No sé cómo describirlo, pero la cabina del camión se sintió diferente, como si alguien más estuviera allí. Miré de reojo hacia el asiento del copiloto y casi solté el volante. Había una niña sentada ahí, mirando fijamente hacia adelante. Era delgada, con cabello largo y oscuro que le cubría parcialmente el rostro. Llevaba un vestido blanco, viejo y manchado, que parecía de otra época. No dijo nada, no hizo ningún movimiento, solo miraba al frente, como si fuera completamente normal estar ahí, en un camión que cruzaba la sierra en plena madrugada. Tragué saliva y apreté las manos al volante. Mi primer pensamiento fue que estaba alucinando por el cansancio. Me froté los ojos rápidamente y volví a mirar. Pero no se había ido. «¿Qué haces aquí?», logré preguntar con la voz más firme que pude. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí y lo que vi me dejó sin aliento. Su rostro no era el de una niña normal. Sus ojos eran completamente negros, como pozos vacíos, y su piel estaba pálida, casi translúcida. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios, mostrando dientes afilados y desiguales. El camión se tambaleó un poco porque casi suelto el volante. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», grité, tratando de no perder el control del tráiler. Ella no respondió. En lugar de eso, inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera estudiándome. Entonces sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Era como si tratara de hablar, pero no podía. El pánico se apoderó de mí. Decidí detenerme en la siguiente curva. Frené bruscamente y el camión se detuvo con un chirrido ensordecedor. Miré al asiento del copiloto, pero ya no había nadie. Estaba vacío. Salí de la cabina rápidamente, esperando que el aire frío despejara mi mente. Afuera la neblina era espesa, casi sólida. Apenas podía ver más allá de unos metros. Me pasé las manos por la cara, tratando de convencerme de que lo que había visto no era real. «Es el cansancio, nada más. Necesito un rato para despejarme», me dije, pero al regresar al camión algo no cuadraba. El asiento del copiloto estaba mojado, como si alguien lo hubiera empapado con agua helada. Respiré hondo y decidí seguir. No podía quedarme ahí toda la noche. Conduje por lo que parecieron horas, aunque mi reloj marcaba solo unos minutos. La niebla se hacía más densa y el camino parecía cambiar. Curvas que no recordaba, un puente que no estaba en la ruta. Algo no estaba bien. De repente, las luces del camión iluminaron algo en el camino. Era la niña, de pie en medio de la carretera, mirándome. Pisé el freno a fondo, pero cuando el camión se detuvo, ya no estaba. Bajé de nuevo, con una linterna, y la llamé. «Oye, ¿estás bien? ¿Dónde estás?». La niebla parecía absorber mi voz. Regresé al camión, y antes de cerrar la puerta, escuché un ruido detrás de mí, como si algo se moviera en la caja. No puede ser. Revisé las puertas traseras, pero estaban cerradas con el candado intacto. Nada podía haber entrado ahí. Volví a la cabina y encendí la radio buscando algún ruido que me distrajera. La estática llenó el aire, pero de pronto una voz infantil rompió el silencio. «¿Por qué no me ayudas?», dijo la voz, débil y lejana. La sangre se me heló. Giré la perilla, pero la voz continuó más fuerte. «Tú dijiste que me ayudarías». «Déjame en paz», grité, golpeando la radio hasta que se apagó. Pero entonces el camión entero comenzó a temblar, como si algo enorme lo estuviera sacudiendo desde afuera. «Basta, ¿qué quieres de mí?», grité al vacío. El temblor cesó, pero cuando miré hacia el parabrisas, la niña estaba de nuevo ahí justo frente al camión. No sé cómo reuní el valor,
pero decidí confrontarla. Bajé del camión con la linterna en mano, pero cuando me acerqué al lugar donde estaba, desapareció otra vez. Sin embargo, en el suelo vi algo que me heló la sangre. Unas pequeñas huellas de pies descalzos que llevaban hacia el borde de un barranco cercano. La curiosidad pudo más que el miedo. Seguí las huellas hasta el borde y cuando miré hacia abajo, vi algo que nunca podré borrar de mi mente. Había un auto destrozado, cubierto por ramas y hojas. Parecía haber estado allí por años. Con manos temblorosas bajé a investigar. Dentro del auto, los restos de una familia todavía estaban atrapados. El esqueleto de una niña estaba en el asiento trasero con un vestido blanco. Retrocedí, con el corazón en la garganta, y en ese momento escuché un último suspiro detrás de mí. Gracias por encontrarme. Cuando volví a mirar, las huellas habían desaparecido. Regresé al camión en un estado de shock, pero la neblina se había despejado y el camino volvía a ser el que recordaba. Llegué a Tuxtla Gutiérrez al amanecer, y esa fue la última vez que tomé esa ruta. A veces, mientras conduzco por otras carreteras, creo ver algo en el asiento del copiloto, pero cuando volteo no hay nadie, nadie excepto la sombra de un recuerdo que nunca se irá. Mi trabajo me ha llevado por casi todas las carreteras de este país, desde las planicies desiertas de Sonora hasta las curvas cerradas de la Sierra Madre. He visto más de lo que quisiera recordar, pero hay algo que nunca he podido olvidar. A veces, cuando me detengo en una parada, alguien me pregunta por qué llevo colgado ese amuleto de San Cristóbal en el retrovisor, y siempre les respondo lo mismo: para que me cuide de lo que no puedo explicar. Aquel viaje ocurrió hace unos años, en la carretera entre Saltillo y Zacatecas. Era una noche cerrada, sin luna, el tipo de oscuridad que parece tragarse todo. Había cargado el camión con toneladas de material para una obra, y me quedaba un buen tramo para llegar a mi destino. El trabajo era sencillo, pero la paga apenas alcanzaba para mantener a mi familia. La vida del camionero no es para todos, y esa noche lo confirmé. El día empezó como cualquier otro. Revisé las llantas, ajusté las correas de carga y llené el termo con café. La cabina estaba impecable y el motor rugía con la fuerza habitual. Mientras salía del patio de carga, recordé las palabras del encargado. Si te apuras, puedes llegar antes del amanecer. Nomás no te vayas por el camino viejo. Dicen que esa ruta trae mala suerte. Me reí por lo bajo, porque siempre hay historias de carreteras embrujadas. Sin embargo, una vez que tomé la ruta, entendí que no era una advertencia cualquiera. El tramo principal estaba cerrado por reparaciones, así que no tuve opción. Entré al camino viejo, un trayecto estrecho, rodeado de cerros y matorrales que parecían extenderse hasta el infinito. Apenas había señalización y la soledad del lugar era abrumadora. No llevaba ni una hora avanzando por aquel sendero cuando lo vi por primera vez. Era un perro grande, completamente negro, parado en medio del camino. Frené en seco, haciendo rechinar las llantas, pero el animal no se movió. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, reflejando la luz de mis faros como si fueran brasas encendidas. «¡Ándale, quítate!», grité, golpeando la bocina. El sonido resonó en los cerros, pero el perro seguía inmóvil, mirándome fijamente. Por un momento pensé en bajar y espantarlo, pero algo en su mirada me detuvo. El ambiente se sentía pesado, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Finalmente, encendí las luces altas y el animal desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Respiré hondo y seguí mi camino. Pensé que tal vez era solo un perro callejero, aunque algo dentro de mí sabía que no era así. Avancé unos kilómetros más y empecé a sentir algo extraño. Por el retrovisor noté que algo se movía en los bordes del camino. Era como si sombras se desplazaran entre los matorrales, siempre fuera de mi alcance visual. ¿Será el cansancio?
Me pregunté en voz alta, intentando tranquilizarme. Pero entonces sucedió algo que no pude ignorar. A mi izquierda, sobre el arcén, vi al mismo perro negro corriendo al lado del camión. No podía ser, lo había dejado atrás. Miré de nuevo, pero ahora estaba a mi derecha, con la misma velocidad exacta que yo. Frené bruscamente y el motor rugió, llenando el silencio de la noche. Cuando me detuve por completo, no había rastro del animal. Sin embargo, sentía su presencia, como si estuviera justo detrás de mí. Decidí detenerme en un pequeño puesto abandonado que encontré al costado del camino. Bajé a estirar las piernas y aclarar la mente. La luna seguía oculta y solo las luces del camión iluminaban el entorno. Mientras revisaba las llantas, escuché pasos detrás de mí, como si alguien estuviera acercándose. ¿Quién anda ahí?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. No hubo respuesta. Caminé alrededor del camión, alumbrando con una linterna, pero no vi a nadie. Justo cuando estaba por subir de nuevo a la cabina, escuché un sonido que me heló la sangre. Un jadeo pesado, como el de un perro grande, justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Subí al camión de un salto, cerré la puerta y encendí el motor. Mientras avanzaba, juraría que algo se movía entre las sombras, siguiéndome. A medida que avanzaba, las cosas se ponían más extrañas. Sentía que algo me observaba y mi cuerpo estaba tenso, como si estuviera en peligro constante. Fue entonces cuando vi las luces de otro vehículo acercándose en la distancia. Era un viejo camión destartalado, que venía en sentido contrario. Cuando pasó a mi lado, vi al conductor, un hombre mayor, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Parecía mirarme fijamente, pero su expresión era vacía, casi inhumana. «Oiga», grité, bajando la ventana y tocando la bocina, pero el hombre no reaccionó. Lo vi alejarse por el retrovisor y por un segundo juré que había alguien más sentado a su lado. Una figura oscura, con ojos que brillaban como los del perro. El reloj marcaba cerca de la medianoche cuando las cosas llegaron al punto más aterrador. Al entrar en una curva cerrada, vi que el camino estaba bloqueado por lo que parecía ser una manada de perros negros. Había al menos 10, y todos tenían los mismos ojos brillantes. Frené de golpe, y el camión casi se salió del camino. Encendí las luces altas, pero los animales no se movieron. Estaban completamente inmóviles mirándome. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba decidir qué hacer. Fue entonces cuando escuché algo que nunca olvidaré, una risa, profunda y gutural, que venía de algún lugar dentro de la cabina. Me giré rápidamente, pero no había nadie. De pronto, el motor del camión se apagó y las luces se extinguieron, dejando todo en completa oscuridad. Sentí un frío inexplicable, como si algo estuviera muy cerca de mí. Con manos temblorosas, intenté encender el motor de nuevo, pero no respondía. Fue entonces cuando los perros comenzaron a moverse, rodeando el camión lentamente. Sus ojos brillaban como pequeñas antorchas, iluminando la oscuridad. De repente todo quedó en silencio. Los perros desaparecieron, el motor arrancó solo y las luces se encendieron. Sin pensarlo 2 veces, aceleré con todas mis fuerzas, dejando atrás aquel lugar maldito. Llegué a mi destino al amanecer, con los nervios destrozados y el cuerpo temblando. Al contar mi experiencia, los trabajadores locales intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos, un hombre mayor, me dijo: «Eso que viste no era un perro. Esa carretera tiene su historia. Dicen que es el camino de los condenados, los que no pueden descansar». Desde entonces, nunca volví a tomar el camino viejo, ni siquiera durante el día. Cada vez que paso por una ruta desolada, miro de reojo, esperando no volver a encontrar esos ojos brillantes que me siguieron aquella noche. Y aunque intento olvidar, a veces, en la soledad de la cabina, creo escuchar un jadeo pesado, como el de un perro que nunca se fue.